Tenemos que... saludos a todos ustedes, bienvenidos al Canal 8 y también a este programa de Directo al Objetivo. Este programa de entrevistas que en esta ocasión, durante estas semanas, vamos a dedicar, como no podía ser de otra forma, al periodo electoral. Por lo tanto, van a ser unas entrevistas esencialmente electorales. En esta ocasión tenemos que darle la bienvenida a este canal, no por primera vez, él ha estado ya aquí en distintas ocasiones y también ha participado en este mismo programa de Directo al Objetivo, no hace tanto tiempo, a don José Segura Clavel, candidato del Partido Socialista Canario PSOE al Congreso de los Diputados por la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Don José, otra vez bienvenido a este canal, a este programa. Y en esta ocasión, si a usted le parece, vamos a hablar del programa electoral, de lo que usted se compromete a hacer por la ciudadanía de esta provincia, por el conjunto de los españoles, desde su escaño de diputado del Congreso, de esa Cámara Baja. Y lo primero que tendría que preguntarle es si usted se siente pues animado o cansado, si se siente, bueno, en forma o aburrido, si se siente desanimado ante esta campaña electoral. No, mire, yo con toda sinceridad hasta estoy asombrado de mí mismo. Un veterano como yo que procede de la transición política, de aquel grupo de jóvenes que con una gran ilusión nos integramos en la defensa de los valores democráticos, yo hoy me encuentro con una potencialidad intelectual, me siento creativo, con ganas de participar. Y que no suene mal este término. Es decir, si yo tuviese la más mínima percepción de desánimo, en fin, o de cierta flojera, vamos, tendría una actitud indigna siendo candidato al Congreso de los Diputados por la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Todo lo contrario. Tengo un recorrido vital en la vida parlamentaria, en representación de esta tierra, que yo creo que me avala en gran parte y justifica el que continúe con esa línea de trabajo. Bien, don José Rodríguez Zapatero, bueno, y presenta el plan de infraestructuras del Partido Socialista. En ese documento aparece un capítulo titulado Plan Intermodal de Servicios e Infraestructuras del Transporte, que ha elaborado usted. Pero, de alguna manera, tendría que plantearle, siendo usted autor de una parte importante del programa del Partido Socialista para toda España, por lo tanto, y usted ha sido único autor. Bueno, pues mire, don Ricardo, yo le tengo que hablar con toda sinceridad. Naturalmente. Dado que a lo largo de las dos últimas legislaturas, en el seno del Grupo Parlamentario Socialista, he tenido la responsabilidad de coordinar los trabajos de seguimiento de la labor gubernamental en los temas del Ministerio de Fomento, es decir, en los temas de infraestructuras fundamentalmente vinculados a la movilidad, pues naturalmente el Comité Electoral del Partido Socialista, ya en el mes de septiembre pasado, septiembre del 2003, donde hizo el reparto de funciones para la elaboración del programa electoral, pues designó a un compañero coordinador de las materias de sanidad, a otro de educación, a otros, pues en fin, de temas de planes de pensiones, otros de temas igualitarios, hombre y mujer, etc. Yo he tenido la responsabilidad de la elaboración del programa a nivel nacional del plan de infraestructuras y servicios del transporte que presenta el Partido Socialista. Y que, bueno, pues dentro de muy pocas fechas va a ser presentado públicamente, también a nivel nacional, por el candidato a la presidencia del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Y ese plan... Sí, antes de seguir adelante, bueno, un poco el esquema de trabajo, es decir, a usted se le encarga eso. Por cierto, que dada su amistad con don José Luis Rodríguez Zapatero, se comenta de que si ustedes ganasen las elecciones, usted sería el ministro de Fomento. Bueno, lo comentan algunos, yo no se lo he oído al señor Rodríguez Zapatero, pero si se lo pueden soplar no estaría mal, ¿verdad? Bien, vamos a situarnos en... Sí, porque al fin y al cabo usted ha sido, en la oposición, ha sido, y de ahí la responsabilidad de elaborar ese plan de infraestructuras, ha sido como
oponente del señor Cascos de un modo directo. Y anteriormente del señor Arias Salgado, que recordará usted aquellos debates sobre la situación en el caos aeroportuario. Pero la ventaja que ha tenido usted de estar en la oposición, vamos a sacar del defecto virtud, no del defecto, sino de la carencia virtud, es que ha seguido siendo opositor con 2 diferentes ministros, en 2 legislaturas sucesivas. Y usted los asuntos relacionados con las infraestructuras, la verdad es que se los conoce. Mire, los he estudiado. Es decir, por ejemplo, en esta última legislatura, el gobierno del Partido Popular, naturalmente gobernando, pues remitía proyectos de ley al Parlamento. Bueno, pues yo he sido el ponente por el Grupo Parlamentario Socialista en el debate parlamentario. Es decir, la ley reguladora del contrato de concesión de obra pública, la ley de seguridad aérea, la ley del sector ferroviario, la ley reguladora del régimen económico y de los servicios en los puertos de interés general. Es decir, como ve, son leyes que afectan al funcionamiento de los servicios que se prestan en determinados tipos de infraestructuras, de puertos, de aeropuertos, redes viarias, es decir, elementos de ayuda a la navegación aérea, o por ejemplo un tema muy querido por mí, que es el salvamento marítimo, donde jugué un papel importante en el seguimiento y análisis crítico de las decisiones erróneas que el gobierno tomó y que llevaron al hundimiento del buque Prestige con el desastre de contaminación que ello supuso. Entonces, claro, he ido adquiriendo pues conocimientos, porque, en fin, quienes estamos en la vida parlamentaria con un mínimo sentido de la dignidad en el trabajo, que es un trabajo parlamentario riguroso, yo no me he alejado nunca de mi componente académica y el rigor y la metodología científica, y que no suene mal, he procurado llevarlo a la actividad política. Y ahí está recogido en el diario de sesiones. Yo he procurado que en el diario de sesiones no queden, como quedan en muchas ocasiones, cancaburradas, y permítame el término, expresadas por muchos diputados que salen a la tribuna, hablan de temas comunes sin la cualificación y la preparación suficiente, porque las Cortes Generales, desde luego, constituyen el foro máximo de debate del Parlamento español, y nuestro pueblo requiere de ese respeto. Entonces, pues qué duda cabe que he ido cogiendo esa preparación, y el partido tomó la decisión en el mes de septiembre pasado de que fuese yo quien elaborase pues ese plan. Bien, vamos a hablar de ese plan. En ese plan hay un capítulo específico dedicado a Canarias, exclusivamente dedicado al archipiélago canario. Y bueno, vamos a abordar algunos de los puntos de ese, sin menospreciar, evidentemente, la panorámica general de todas las infraestructuras españolas, pero es obvio que ante un electorado tinerfeño, de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, pues tengamos que analizar de algún modo ese capítulo específico que usted ha preparado y que el Partido Socialista avala para sacar adelante en el caso de que ustedes ganasen las elecciones. Vamos con ese capítulo específico. Pues mire usted, don Ricardo, vamos a ver, este plan no es solo de infraestructuras y de servicios del transporte, lo que nosotros planteamos para Canarias, sino es un compromiso en acción de gobierno en España, un compromiso con Canarias. Y en ese plan se recoge, en primer lugar, el compromiso, reitero, firme, de defensa de las singularidades canarias en un momento en el que en el año 2004 se va a aprobar, digamos, la nueva Constitución Europea, y en la que estamos rotundamente decididos a que la personalidad de Canarias quede claramente recogida en un artículo que constituya derecho comunitario. Y además tenga perdurabilidad en el tiempo los mecanismos de ayudas económicas que en Canarias se han recibido gracias precisamente a acciones del Partido Socialista gobernando. Porque mire... No, pero también digo, de cara a esa imbricación o esa mención expresa de Canarias en la futura Constitución Europea, evidentemente ha habido consenso de participación de otras fuerzas políticas, tanto del Partido Popular como de Coalición Canaria. Sin duda alguna, pero los resultados que se están recibiendo nos permiten pensar que vamos hacia el fracaso. Porque mire usted... Pero eso no es un comentario muy preelectoral. No, es preelectoral sin duda alguna,
pero fruto de mi firme convicción. Usted habrá leído en los últimos, como es obvio, en los últimos días, que la Comisión Europea ya ha adelantado que Canarias queda descolgada como región objetivo 1. Sí, por haber superado el 75% del PIB, etcétera. Pero esto es fruto de un error negociador que se produce en la cumbre de Berlín, en la que participan en el año 97 el ministro de Economía español, señor Rodrigo Rato, y el presidente del gobierno, señor Aznar, que no ataron el que, en el supuesto de que rebasáramos el 75% del Producto Interior Bruto en nuestra comunidad, dada la condición de región ultraperiférica, ese parámetro no sería el único, el de región objetivo 1, el único que se utilizaría para definir los fondos comunitarios que se tendrían que enviar. Porque nuestra condición de lejanía, nuestra condición de falta de recursos energéticos, nuestra propia climatología, condiciona y justifica la perdurabilidad de esas ayudas. Y ahora nos encontramos con que ya el propio comisario, señor Barnier, que lleva estos temas, ha anunciado con absoluta claridad, le ha dirigido un escrito al Gobierno de España en el que pone de manifiesto que esas ayudas económicas que han venido suponiendo el 50% de la inversión que hace el Gobierno de Canarias en los últimos años son fondos comunitarios, del orden de una media de unos 300.000 millones de pesetas, hablando en pesetas. Y se pierden, se van a dejar de recibir. No, el Partido Popular dice que no. Bueno, pues la Comisión Europea en la comunicación que ha hecho dice que sí. Entonces, nosotros planteamos una firme defensa con unos mecanismos que establecemos en ese programa electoral, en ese compromiso de gobierno. Pero es que además, mire usted, en el compromiso de gobierno al que nos estamos refiriendo, que es un documento de 25 páginas que se publicará dentro de unos días, ya nosotros hablamos claramente de acciones concretas. Por ejemplo, en medidas que son del ámbito competencial específico del Gobierno de España. Usted muy bien conoce, y todos los ciudadanos que nos prestan atención a esta entrevista saben que desde hace muchos años el coste del billete de avión en clase turista, del desplazamiento desde la isla de Tenerife o de Lanzarote o desde Gran Canaria hasta Madrid, el 33% del coste del billete lo paga el Estado. Bueno, pues nosotros planteamos la ampliación de esa subvención hasta el 50%. Eso es un dato muy importante porque también lo hacemos extensivo a los desplazamientos dentro de las islas. Eso es lo que le iba a preguntar. Tanto para en el transporte aéreo, peninsular también. Sí, es decir, ¿Y marítimo? Tanto en el transporte aéreo como en el transporte marítimo. Y así lo decimos... Pero también en los transportes interinsulares. Interinsulares. Bien. Y en el desplazamiento hacia la península. Bien. En segundo lugar, mire usted, nosotros hemos hecho un listado de 14 puntos, dentro de un epígrafe que definimos la plena aplicación y despliegue de la ley del régimen económico fiscal como política económica de Estado. Eso es lo que le iba a preguntar es también. Curioso. Perdone un momento, sí. Eso es lo que le iba a preguntar. Las potencialidades del REF, del régimen económico y fiscal, ¿están realmente agotadas? No. O sea, primero tendría que preguntarle por la aplicación del REF. ¿Se aplica el REF en todas sus posibilidades? Mire usted, le voy a leer. Nosotros tenemos aquí en este listado 14 puntos donde se pone de manifiesto que la ley del régimen económico fiscal canario, la ley económica del año 94, es decir, hace 10 años, en estos 10 años transcurridos no se han aplicado. Mire, por ejemplo, concretamente el artículo 11, párrafo primero de esa ley, establece que desde el Gobierno de España se dictarán las órdenes oportunas, las disposiciones oportunas, para establecer un sistema de compensación que garantice en las Islas Canarias la moderación de los precios de la energía, manteniendo precios equivalentes a los restantes del territorio nacional. Es decir, que desde el resto de España, desde la península, se pague un porcentaje del precio del kilovatio hora que aquí se consuma. Esa orden todavía no se ha publicado transcurridos 10 años.
y está sería, insisto, desarrollando el artículo 11. Ah, ustedes los 2 primeros años tampoco la aplicaron. Bueno, porque mire, la ley entró en vigor en el año 94, Claro. pero es que la ley tiene muchos artículos y en 1 año y medio, es decir, lo que quedó el año 94 más el 95, que era ya el último año de acción de gobierno del Partido Socialista, sometido a un gran acoso, dio poco tiempo. Pero es que el Partido Popular lleva 8 años gobernando. El artículo 11, párrafo segundo de esa ley, establece que desde el Gobierno de España se dictará también la normativa correspondiente para que mediante un sistema de compensación económica, se garantice en las Islas Canarias la moderación de los precios del agua desalinizada o reutilizada. Eso no se ha publicado tampoco. Es decir, se ha incumplido el artículo 11, párrafo segundo. Por cierto, la infraestructura de potabilizadoras, al menos en la provincia occidental, no va a buen ritmo. No va a buen ritmo. Y quiero recordarle que eso, es decir, en el año 92 se firmó un convenio entre el ministro de Obras Públicas de aquel momento, don José Borrell, y el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, señor Chacón. Don Ildefonso. Y ese convenio se ha ido desarrollando desde el año 92 hacia adelante. Es decir, tiene su origen en una acción de gobierno gubernamental en España del Partido Socialista y tiene un desarrollo bastante débil. Le voy a poner otro ejemplo. El artículo 19 de la ley del REF dice lo siguiente: el Gobierno de España, atendiendo al carácter estratégico del turismo en la economía canaria y su repercusión en el empleo, para fomentar su desarrollo y a tales efectos, orientará preferentemente la reestructuración del mismo para modernizar la planta alojativa. Se potenciarán actividades de ocios complementarios de las mismas y se potenciarán formas de turismo especializado. Y eso requiere una ordenación reglamentaria que no se ha hecho. Y el sector turístico aporta, desde luego, prácticamente el 60% de nuestro Producto Interior Bruto en la Comunidad Canaria. Y es el mayor generador de empleo. Sí, de modo directo, de modo indirecto todavía más. Todavía más. Le voy a poner otro ejemplo. La disposición adicional 9ª de esa ley dice: se creará en el archipiélago canario un centro internacional de tecnologías agrarias destinado a favorecer las relaciones económicas con los países de África y de la América hispana. Han transcurrido 10 años, eso lo dice la disposición adicional y no se ha sabido nada de nada. Le voy a poner... No, sí se ha sabido que la agricultura va en retroceso. Va en retroceso. La disposición transitoria tercera de la ley dice: se elaborará un plan especial desde el Gobierno de España de infraestructuras en las áreas turísticas que servirá de base para un programa de inversiones públicas que permita alcanzar el nivel de calidad necesario del sector. Es decir, desde el Gobierno de España, en colaboración con el Gobierno de Canarias, se tendría que hacer un convenio en el que se recogiesen las infraestructuras más importantes a realizar en cualquier materia: regeneración del litoral, en equipamiento para aguas residuales, carreteras, etcétera, en zonas netamente turísticas. Y mire usted, ese plan especial de infraestructura, que lo recoge la disposición transitoria tercera de la ley, no se ha sabido nada. Y yo le podría seguir haciendo varias, digamos, reseñas. Pero terminamos diciendo, y permítame que lo indique, usted que es un veterano periodista, que ha oído muchas declaraciones de toda índole, pues mire usted, y también permítame que lo diga, que por presión mía figura aquí, nosotros nos comprometemos en la próxima legislatura a presentar en las Cortes Generales un proyecto de ley regulador de la insularidad, un proyecto de ley evaluador del coste de la insularidad. Perdón un momento. Es decir, nosotros... Eso es un concepto bastante antiguo. Claro. Lo del famoso coste de la insularidad,
que empieza, pues que yo recuerde, con los seminarios cívico-militares organizados por la Universidad de La Laguna. En los que participábamos usted y yo. Sí, señor, entre la Universidad de La Laguna y la Capitanía General de Canarias. Exactamente. Y empezó, a comienzos de la década de los 80. Sí, empezó a alumbrarse ese concepto del coste de la insularidad. Pues mire usted, no hay ninguna ley todavía que lo regule. Nosotros planteamos... ¿Y qué es lo que conciben ustedes ahora? Digo, como para englobar eso del coste de la insularidad. Pues mire usted... ¿Cómo van a aplicar ese concepto que en los años 80, principios de los años 80, mediante las conclusiones de aquellos seminarios cívico-militares, repito, de colaboración entre la Universidad de La Laguna y Capitanía General de Canarias, cómo van ustedes ahora a concretar, a perfilar? Le voy a dar dos brochazos. Mire, usted bien sabe que esa ley no existe. Y bien sabe que muchas declaraciones de cargos públicos de Canarias, bueno, si echásemos mano a las hemerotecas, sería para hacer una tesina de licenciatura. Varias tesis doctorales. O varias tesis doctorales. ¿Cuántos políticos canarios se han manifestado en el sentido de decir, nosotros vamos a hacer una ley que evalúe el coste de la insularidad? Han pasado los años y quienes están gobernando en Canarias desde el año 87 en el gobierno de Canarias, que es Coalición Canaria, anteriormente se llamaban Agrupaciones Independientes de Canarias, etcétera, pero en fin, la derecha insularista canaria viene hablando de esto. Centro. No. La derecha insularista canaria, ese es mi criterio. Es decir, yo les veo con esas actitudes de derecha súper conservadora, en fin. Bueno, no han sido capaces ni de llevar al Parlamento de Canarias una ley para evaluar ese concepto de insularidad, pero ni han sido capaces de crear dentro del Parlamento un grupo de parlamentarios, una comisión específica para estudiar ese tema, y que de esa comisión surgiesen trabajos que condujesen a la elaboración de una ley. Pues eso es lo que nosotros planteamos en las Cortes Generales, y este compromiso lo estoy asumiendo yo unipersonalmente. Soy un hombre del Partido Socialista. Me entregaré en la próxima legislatura con toda pasión a ese proyecto. Y entonces, ¿qué debería contener? Sí, pero perdón, es un compromiso personal que usted asume, pero que está avalado por el Partido Socialista, que el Grupo Socialista... Está recogido en el documento, en el programa de gobierno que el Grupo de Socialistas... que don José Luis Rodríguez Zapatero, en el programa de gobierno que don José Luis Rodríguez Zapatero expresará dentro de unos días en Canarias cuando venga, y está recogido en el programa. Y decimos, el PSOE... Yo he dicho unipersonalmente porque las cosas las empujan las personas. Claro. El PSOE asume el compromiso de desarrollar en la próxima legislatura octava de la democracia la elaboración de un texto legislativo en el que se recojan normativas y metodologías evaluadoras del hecho insular, que aporte perdurabilidad a los mecanismos de apoyo solidario desde el resto del Estado, habida cuenta de las circunstancias geográficas del archipiélago canario que condicionan el nivel de vida de esta comunidad. Bien. ¿Y qué debería contener ese proyecto de ley? Eso es lo que iba a decir. Pues mire usted. ¿Cómo se traduce eso al cristiano? Pues mire usted, en primer lugar, el coste del desplazamiento de personas tendría que figurar en un capítulo con consignaciones presupuestarias. ¿Personas y mercancías? En segundo lugar, el transporte de mercancías. En tercer lugar, el coste de la energía, que se vea compensado con mecanismos solidarios desde el Estado. En cuarto lugar, esto lo considero muy importante, la incorporación a las nuevas redes de los últimos tiempos. Bien. Canarias tiene que incorporarse a la red de banda ancha. Y este no es un tema baladí. No podemos seguir tolerando que mientras que en muchas comarcas catalanas el 60 y el 70% de las viviendas están conectadas a Internet, en Canarias no llegamos a un 8%, según datos estadísticos del propio Instituto de Estadística de Canarias. Y esto es muy importante, porque mire usted, a la inteligencia, a la creatividad, a las potencialidades de los ciudadanos canarios hay que sacarles partido y hay que hacer que tengan la misma capacidad de competir con el inteligente creativo que reside en Madrid, en Barcelona o en Frankfurt. Un joven estudiante o un joven profesional, por el hecho de que resida en Garafía o en Hermigua o en la Punta del Hidalgo, en la isla de Tenerife, no se puede permitir que esté
en condiciones de desventaja ese joven creativo con otro catalán o madrileño. Porque hoy en día hay unos nichos de mercado, hay unas nuevas oportunidades de actividades empresariales, de actividades económicas, de actividades de conexión a través de las autopistas de la información que no le llegan a los canarios. Y eso lo llevamos recogido aquí en este documento. Es decir, la incorporación de Canarias, de todos los canarios, a las modernas rutas, a las modernas autopistas de la información que posibilitan nuevas actividades comerciales y empresariales de compras, de ventas, de creación de nuevas sociedades, de sociedades que podrán participar a su vez como accionistas de otras que existen en distintos lugares. En fin, es un mundo de modernidad. Nosotros planteamos que este mundo de avance hacia la modernidad se recoja con absoluta claridad dentro de ese proyecto de ley evaluador del hecho insular. Y además queremos que se constituya una comisión específica, que se debata también aquí en Canarias y que terminada esta legislatura, bueno, los canarios tengamos la satisfacción de decir, miren ustedes, ahora ya sí que gracias a este proyecto de ley, ya aprobado por las Cortes Generales, ya hay perdurabilidad en el tiempo. A lo largo de los años próximos ya hay garantía de que no hay que estar peleando año tras año para conseguir las ayudas correspondientes. Claro. Y otro capítulo, don Ricardo, perdón que interrumpa. La energía. Sí. Asunto energético. Otro capítulo en la energía. Mire usted, el protocolo, a mí me sorprende mucho que no se hable de eso en Canarias. El protocolo de Kioto. El protocolo de Kioto torpedeado inicialmente por Estados Unidos. Sí, sí. Y continuado. Sí, pero el protocolo de Kioto, torpedeado por los Estados Unidos, no suscrito por esa gran potencia, pero sí está suscrito por España. Sí. Siendo presidente del gobierno don José María Aznar y ministra de Medio Ambiente la señora Tocino. Es decir, en la pasada, no en la legislatura que acaba de terminar, sino en la anterior. Ha sido suscrito por el Reino de España. E implica una serie de cumplimientos de disminución de emisiones a la atmósfera. Bueno, las centrales térmicas canarias emiten tal nivel de contaminación a la atmósfera que están obligadas a reducirla. Dicen que están dentro de los mínimos. No. Dicen ellas. Hay un estudio... No, bueno, ellas no, los que dirigen esas centrales. Hay estudios elaborados por el Ministerio de Economía que alertan que a partir del año 2007 en Canarias hay que reducir a la mitad ese nivel de contaminación, porque si no, el grado de multas sancionadoras que procedentes, desde luego, de la Comisión Europea nos pueden venir, puede ser impresionante. ¿Y cómo se reduce? Pues utilizando otro combustible. Y claro, nosotros no tenemos fuentes energéticas propias. Nosotros tenemos unas centrales, aquí no hay cascadas de agua, desde luego, donde se pueda producir la interconversión energética, la energía potencial del agua haga funcionar unos mecanismos, una turbina que generen kilovatios hora. Pero sí hay sol y agua. Claro, digo, quiero decirle, claro, sí hay sol y agua, y sin embargo eso, ¿por qué no se ha aprovechado esas energías alternativas? Porque las energías alternativas, es que nosotros lo recogeremos en ese documento. Nosotros somos rotundos partidarios. ¿Pero y les va a dejar CEPSA? Hombre, por favor, las Cortes Generales legislará, claro que dejará CEPSA. Mire, las realidades se van imponiendo. Digo, CEPSA, UNELCO, etc. Sí, los operadores tendrán que irse adaptando. La energía eólica, la energía solar, tendrá que ir ampliando en Canarias sus instalaciones y consiguientemente ir aumentando la producción de energía eléctrica derivada de esas energías alternativas. Pero es más, las centrales térmicas que seguirán funcionando, pues hoy funcionan con fuel oil y con gasoil. Son muy contaminantes por mucho, pero muy contaminantes en la mar, en el aire, en fin, de toda índole. Y por mucho que se establezcan y se pongan pues mecanismos reductores de emisiones. El gas natural es una fuente energética muchísimo menos contaminante. Lo que no podemos hacer y más barata que en Península se vaya implantando, y vemos que se están instalando plantas de regasificación en el puerto de Huelva, en fin, en distintos puertos del litoral español y en distintos lugares del interior para el gas que viene desde luego por conducción, pero digo, las plantas de regasificación en los puertos pues cuando son transportadas por barco, y Canarias no puede quedar fuera del Plan Nacional del Gas en modo alguno. Y por ello
también este tema habrá que recogerse. Es decir, una ley evaluadora del coste de la insularidad, nosotros no podemos seguir de brazos cruzados sin tenerla. Y hay que someterlo a debate y abierto a todo tipo de participación y aportación. De alguna manera, esa ley que, pregunto, ¿no? Esa sería una especie de marco a tener presente en todas las leyes que en los distintos sectores... Naturalmente. O sea, a la aplicación de ese marco para que esa especificidad canaria se repita absolutamente en todas las leyes. En todas las leyes sectoriales. En las leyes sectoriales. Mire usted, y nosotros recogemos también como compromiso lo siguiente. En la isla de Tenerife, por ejemplo, hay una densidad de tráfico colosal. Y hay una iniciativa del Cabildo Insular que es discutible en algunos de sus aspectos, pero en otros apoyable. Por ejemplo, nosotros creemos que el tranvía... Está hablando del tren y del tranvía. Del tren y del tranvía. El tranvía es muy razonable. Es muy razonable. Bueno, pues, a nosotros nos duele que el Ministerio de Fomento hasta ahora, el gobierno del Partido Popular, se ha negado a financiar o a cofinanciar la infraestructura, esa infraestructura básica, que cuesta mucho dinero. Y entonces nosotros planteamos un compromiso firme, y es la cofinanciación con las instituciones locales de esa infraestructura. De la misma manera que hay un convenio para la construcción de carreteras, nosotros planteamos... ¿En eso están ustedes de acuerdo con Coalición Canaria? ¿En qué? En este aspecto yo no se lo he oído... En el asunto de cofinanciación para... Pues no se lo he oído a los señores de Coalición Canaria, no, y desde luego... Esto del tranvía sí que es de Coalición Canaria. Sí, pero mire usted... Don Ricardo Melchor, concretamente. Sí, pero mire usted... Pero han ido verbalmente a pedir dinero al Ministerio de Fomento y no les han dado ni un duro. Hoy ni un euro. Y yo no he visto ninguna iniciativa, porque no la han presentado, los diputados y los senadores de Coalición Canaria, para que se someta a votación en el Pleno del Congreso o del Senado, para que el Gobierno de España suscriba un convenio con el Gobierno de Canarias y los cabildos insulares. Luego, yo les pido a los diputados que salgan de Coalición Canaria y del Partido Popular que apoyen esta iniciativa del Partido Socialista, que es el único que lo ha pedido. Pero vuelvo a insistir, es que ningún grupo parlamentario, ni del PP ni de Coalición Canaria, está en condiciones de dar una fotocopia de una página del diario de sesiones del Congreso o del Senado diciendo no, nosotros ya los pedimos, no lo han pedido, cosa que me sorprende. Claro, es la docilidad de Coalición Canaria, sumisos desde luego a lo que dice el dedo del Partido Popular. Entonces nosotros les pedimos que se incorporen a nuestro planteamiento, dado que es positiva la iniciativa del Cabildo Insular, pues mire usted, vamos a buscar mecanismos de financiación a los que se ha negado hasta ahora el PP. Y como se ha negado el PP, Coalición Canaria ha estado callada. Bueno, pues nosotros decimos nada de estar callados, sino que nosotros cuando gobernemos vamos a ofrecer un convenio de colaboración para la financiación en toda Canarias, en las zonas urbanas que se estime oportuno, pues probablemente en Las Palmas Telde, Santa Cruz Laguna y probablemente en zonas del Valle de la Orotava para ese tranvía, en fin, ¿Y el del sur, el tren del sur? Ese es otro tema, porque mire usted, se está hablando de algo que a uno le causa hasta cierto sonrojo. Se habla de la alta velocidad ferroviaria hacia el sur. Miren, las directivas, se habla con una nomenclatura impropia. La alta velocidad ferroviaria implica velocidades medias de 300 kilómetros por hora. Con eso lo digo todo, ¿no? Es decir, aquí no hay distancias para la alta velocidad. No hay territorio. No hay territorio para la alta velocidad ferroviaria. Uno se queda estupefacto cuando oye esa nomenclatura. Lo que sí se puede es pensar también en un mecanismo guiado hacia el sur de otras características donde no hacen falta. Es decir, usted se imagina un tren arrancando, o sea, es decir, velocidad cero, está parado en la Plaza de España, lo pone en marcha hasta que alcance la velocidad media de 300 kilómetros por hora, pues ya se ha salido de los cristianos, ¿no? O sea que, es decir, y además se requieren unas distancias medias de 300 a 400 kilómetros. Pero entonces, ¿usted qué es lo que propone? ¿Otro tranvía? Existe una fórmula llamada tranvía-tren. A ver. No, en fin, es decir, pues mire usted, como los trenes, los trenes de cercanías en la Comunidad de Madrid o los trenes de cercanías en la Comunidad Catalana,
que además son pueden llevar una velocidad media, pues de 80 a 100 kilómetros por hora. ¿Estamos hablando de trenes electrificados o cómo? Electrificados, sí, electrificados. Y electrificación que iría pues a lo largo de la vía, ¿no? De tal manera que incluso, y que tiene que ir haciendo paradas, porque ¿de qué sirve? Si no para en Candelaria, o no para en Santa María del Mar, o no para desde luego en Güímar, o no para en fin, no tendría sentido. Sí que es necesario, desde luego, dar saltos adelante. Entonces nosotros planteamos un convenio de colaboración, el firme compromiso de coparticipación desde la perspectiva financiera en una actuación de esa índole. Y en materia de gestión de aeropuertos, nosotros planteamos para toda España, no solo para Canarias, pero en Canarias es muy singular, la creación de un ente en cada una de las comunidades autónomas que sea un ente aeroportuario de la comunidad. Usted está hablando de competencias en materia aeroportuaria, competencias autonómicas. Sí. En el sentido siguiente. Transferir el Estado, transferir no, porque no vamos a ser cínicos, ni a estar engañando a nadie, como hacen otros. Mire usted, la Constitución española... Por eso lo digo, porque habría que modificar la Constitución. Claro, la Constitución española dijo lo que dijo en el 78 y no es cosa de estar jugando a las casitas. La Constitución española dice que los aeropuertos de interés general son de titularidad del Estado. Bien. Se puede modificar. Es decir, los aeropuertos de interés general son de titularidad del ayuntamiento donde se ubiquen, se podría decir, pero para eso hay que cambiar la Constitución. No está escrito en la Constitución. Evidente, pero como no planteamos modificar la Constitución, pero sí planteamos algo que se puede hacer perfectamente, sin que el Estado pierda la titularidad, sí que nosotros planteamos la creación de un consorcio para gestionar los aeropuertos. Un consorcio, porque ¿integrado por quién? Pues mire, un consorcio integrado por el Gobierno de España, es decir, a través de su ministerio competente, el Ministerio de Fomento, el Gobierno de Canarias, el Cabildo Insular y los ayuntamientos donde se ubiquen esos aeropuertos. ¿Y por qué lo decimos? Hombre, a un aeropuerto llegan carreteras por donde circulan vehículos, donde consiguientemente hay problemas de titularidad municipal en la regulación del tráfico, en la regulación del funcionamiento de los taxis, en las licencias que hay que dar pues, a las instalaciones comerciales de toda índole que hay en los aeropuertos para el servicio público. Pero además, un aeropuerto se integra no solamente en el municipio, que tiene un plan de ordenación territorial, ese municipio, o un plan de ordenación urbana, que es también competencia municipal, y hay afecciones de ruido en las rutas o en las sendas de aproximación y en las sendas de despegue, que es un tema muy importante, y hay también competencia del Cabildo Insular, porque hay que integrarlo. El plan de ordenación urbana del municipio se integra en el plan insular de la correspondiente isla. Es decir, que está justificado, está muy justificado. Y ese ente, con personalidad propia, es el que podría ayudar a definir el desarrollo aeroportuario, las políticas comerciales, los análisis de las necesidades de equipamiento de ayudas a la navegación y así sucesivamente. Oiga, don José, no lo estoy llamando viejo por eso. No, digo por la pregunta que le voy a hacer. Madurito sí. Bueno, bien llevado, más o menos. Una de las antiguas ideas suyas relacionadas con los aeropuertos, pues era precisamente la creación, creo que eran los rodeos. Sí, señor. De aquel centro de formación de pilotos, aquella escuela de pilotos. Tengo que recordar pues, que en esa idea, me parece que don Ángel Pérez García, entrañable personaje, jugó un papel básico. Gran personaje, gran persona. Fabuloso. ¿Esa idea es una idea romántica que hay que desechar? No, en modo alguno. Para mí esa es una de mis frustraciones en la función pública. A ver. Sí, mire usted, en el año 79, cuando se pone en marcha la democracia, permítame esta licencia personal, sí. La primera moción que yo presenté como consejero joven del Cabildo Insular de Tenerife, que acababa de salir elegido, que yo todavía no sabía bien que era un Cabildo Insular, año 79, lo presidía José Miguel Galván, presenté una moción que fue aprobada por unanimidad. Con esa moción yo pretendía defender que se mantuviese abierto el aeropuerto de Los Rodeos, que estaba en un tris de que se cerrara. Perdone que le interrumpa, digo para situar a muchos televidentes,
que estas etapas no las vivieron o las vivieron de un modo, y después continúa usted con esto, no se trata de interrumpir, es de hacer paréntesis aclaratorio. Fíjese, estamos hablando de un consejero, de un joven consejero socialista que presenta tal en un cabildo que preside don José Miguel Galván Bello, no socialista, evidentemente, y sin embargo esa moción se aprueba no por mayoría, no por abstención de don José Miguel y de su grupo, sino se aprueba por unanimidad, ¿no? Es decir, la Unión de Centro Democrático en aquel momento, presidida por José Miguel Galván, aquel grupo de personas en los que estaba Esther Tellado, estaba Lorenzo Lorca, Eduardo García, había muchas personas entrañables, Francisco García del Rey, en fin, personas de UCD, eran gente liberal. Bien. Continúe usted con los rodeos. Bueno, pues mire usted, yo planteé, porque en aquel momento se acababa de inaugurar el aeropuerto Reina Sofía y había habido unos accidentes terribles en el aeropuerto de Los Rodeos, que yo siempre quiero olvidar, pero fruto de falta de equipamiento, de ayudas a la navegación, y claro, era muy fácil sumarse a la actitud de mucha gente que decían, ciérrese el aeropuerto de Los Rodeos. Yo siempre me manifesté en contra. Y entonces pensé que había que aprovechar creativamente hacer planteamientos para evitar que se cerrara. Yo decía, hombre, el aeropuerto, esto no es como una alfombra, que la puedes enrollar, echártela al hombro y llevarlo a otra casa, ¿no? 3.600 metros de longitud de pista, más una serie de elementos, eso no se puede levantar. Y entonces, en aquel momento había una gran necesidad, y sigue habiéndolo, transcurrido 25 años, de normalizar académicamente las enseñanzas de formación profesional aeronáutica. No solo de pilotos, de formación profesional aeronáutica, es decir, mecánicos de vuelo, técnicos de mantenimiento de aeronaves, es decir, mecánicos de aviones, para entendernos, ¿no? Especialistas en control aéreo, especialistas en información aeronáutica, especialistas en comercialización de las compañías aéreas. Yo planteaba la creación de un centro de formación profesional aeronáutico para formar gente de estas características. Bueno, transcurridos 25 años todavía no existe. Y yo conseguí, cuando en el año 83 accedí a la presidencia del Cabildo Insular de Tenerife, conseguí que el gobierno de España, a través del ministro Enrique Barón, pues se construyese el edificio. Pero cesé en la presidencia del Cabildo y quien me siguió, don Adán Martín, no se identificó con aquel proyecto. Ese edificio siguió cerrado, se utilizó para otras cosas y era un edificio que tenía aulas, que tenía... O sea, se hizo el edificio y todo. Se hizo el edificio y había que equiparlo de personal y los laboratorios, de la tecnología correspondiente. Y el Cabildo Insular de Tenerife nos siguió presionando. Gravísimo error, porque mire usted, a lo largo de estos últimos 20 años, en distintos sitios de España, se ha hecho lo que aquí los políticos de ATI luego no quisieron hacer a partir del 87, que es ese centro de esas características. Se ha hecho la Universidad del Aire en Reus, aprovechando el ayuntamiento, aprovechando el aeropuerto de Reus, en la provincia de Tarragona, fruto de un convenio con el Ayuntamiento de Reus, la Diputación Provincial de Tarragona y la Generalitat Catalana. Bien, y se ha hecho, en otro sitio de Andalucía. Y aquí no se ha hecho. Y además esto es fundamental, porque mire usted, en Canarias la cantidad de empleo, la cantidad de personas que se pueden formar, la cantidad de empleo que genera el sector aeronáutico, las compañías aéreas, es impresionante. Bueno, eso es necesario. Pero bueno, ¿eso lo va a rescatar usted o no? Pues mire, no lo llevamos en el programa. No lo llevamos. No lo llevamos en el programa. Ahora bien, si un día yo tuviese la posibilidad de ejercer responsabilidades institucionales al respecto, no dude usted que yo no me jubilaré sin ver inaugurado un centro de esas características en la isla de Tenerife, porque es absolutamente necesario. Porque mire usted sabe que hay montones de academias privadas para formar pilotos, para formar azafatas, para formar, en fin, pero es más, usted que es un profesor universitario que conoce muy bien nuestra universidad, mire, la Universidad Autónoma de Madrid tiene un título propio, dentro de su propia autonomía, que es precisamente el título de Gestión Aeronáutica. La propia Universidad de La Laguna debería dar algún paso al frente equivalente, aprovechando profesores universitarios de tanto nivel que hay en la Facultad de Ciencias Económicas, la de Empresariales, en la de Física, es decir, aprovechando una cantidad de profesionales de la enseñanza de primer nivel
Pues para dar un paso al frente en ese sentido, montar, aunque sea en principio tímidamente, una especialidad de gestión aeronáutica, pero sí que lo están haciendo distintas universidades españolas. Puertos, Granadilla, Mire usted, Puerto de Santa Cruz. mire usted, Perdón, sí. capítulo de puertos va en ese... En el capítulo de puertos, si me permite que... Capítulo de puertos tenemos planteamientos generales porque no parece razonable Sí, bueno, no especifican. especificar, ¿no? Bien. Nosotros, por ejemplo, decimos que propondremos planificar y gestionar el sistema portuario con criterios de rentabilidad, haciendo compatibles los usos alternativos de los puertos de competencia de la comunidad autónoma con los de titularidad estatal, estableciendo políticas de colaboración entre las administraciones portuarias, autonómica y estatal. Es decir, llevamos varios planteamientos, es decir, de forma concreta, no decimos que hay que construir un dique de tal característica en el puerto de La Luz o en el puerto de Santa Cruz o en el de La Gomera, ni un dique de tales características en Granadilla, en fin, sino que planteamos la necesidad de la colaboración entre la administración del Estado y la comunidad autónoma para optimizar nuestros recursos y hacer que nuestros puertos sean competitivos dentro de la propia comunidad como de la comunidad con el exterior. Usted me preguntaba, por ejemplo, por Granadilla. Mire usted, si nosotros planteamos la necesidad del gas natural como fuente energética básica para el desarrollo de Canarias de futuro, el gas natural no llega por inspiración divina, no cae del cielo, ni viene por una conducción. Ni tampoco por transporte aéreo. Claro, ni transporte aéreo, o sea, tiene que venir a bordo de buques especializados en el transporte de gas licuado. Y esos buques tienen que atracar en un sitio. Y tienen que atracar en un sitio que esté próximo a donde está la central. Y este es un diseño desde hace 20 años. Luego es necesario un puerto donde atraquen barcos que transporten gas licuado. Lo cual no ha de significar el bloqueo del puerto de Santa Cruz. Pero hombre, por Dios, mire, yo como no he querido intervenir en lo que creo que es un debate muy artificial que se ha producido, pero con el mayor de mi respeto a quienes participan en los debates, es decir, cada uno tiene sus posiciones, Claro. cada uno tiene sus posiciones. Mire usted, el puerto de Santa Cruz de Tenerife, yo tengo una trayectoria personal que me avala para poder sostener ante cualquiera que he defendido siempre con ardor la potenciación del puerto de Santa Cruz hasta el máximo de sus posibilidades. Pero es más, estoy convencido de que nunca ha estado amenazado por nadie. Ni le atribuyo a mis adversarios políticos la existencia de una amenaza de esas características. A mí me produce cierto pesar el que desde el año, por ejemplo, 1978, aquí se ha rehuido el debate, por ejemplo, sobre cómo se suministra queroseno a los depósitos donde se almacenan en el aeropuerto Reina Sofía, que es uno de los aeropuertos de España de mayor consumo de combustible. Porque los aviones llegan exhaustos desde Hamburgo o desde lugares que están a 4, 5, 6 horas de distancia y aquí tienen que repostar. Bueno, pues en el año 78 se le dio a la compañía DISA una concesión en precaria, provisional, cuando se inauguró el aeropuerto Reina Sofía, para que se le llevase por vía marítima el suministro, que es la vía razonable, el suministro de combustible al aeropuerto Reina Sofía. Y entonces hay una boya en la playa de Las Tejitas, donde hasta hace muy poco, durante más de 20 años, atracaban los buques que transportaban el queroseno procedente de la refinería y desde esa boya lo bombeaban a los depósitos del aeropuerto Reina Sofía. Lo razonable es que en ese futuro puerto, de cuya dimensión no estoy en condiciones de hablar, porque yo no soy ingeniero de puertos, para hacer un diseño, ni presumir, ni de las características que deba tener, porque para ello deben hacerse los estudios que se tengan que hacer, que se han hecho muchos, y naturalmente la preservación más firme y rotunda del cumplimiento de las normativas ambientales en un Estado de Derecho, porque en qué cabeza cabe que no se cumplan, y todos los ciudadanos tenemos que ser rotundos cancerberos en la defensa de su cumplimiento. Bueno, pues en ese puerto no solamente atracarían los buques que traigan gas natural, que luego se depositaría en la planta de regasificación que tiene que estar al lado del puerto, sino que además también atracaría los buques que llevarán combustible a la refinería, con lo cual
tantos y tantos centenares y miles de camiones cubas a lo largo del año que están circulando por la autopista dejarían de circular desde la refinería de Santa Cruz hasta el propio aeropuerto. Y también para buques que sirvan para la descarga de cementos, en fin, que allí hay unas plantas cementeras. Bueno, pero eso no lo llevamos en el programa electoral, eso es una reflexión que ha salido aquí. Nosotros llevamos un planteamiento de un modelo de gestión. Y en este programa electoral nosotros llevamos también la potenciación de un plan de empleo en Canarias. Eso es lo que le iba a la plantear. Incorporación, como he dicho antes, de Canarias a un plan nacional de banda ancha para la incorporación a la autopista de información. Por favor, el plan de empleo, en el plan de empleo sí que no ya de modo amplio, pero sí algún punto concreto y rápido. Sí, pues mire usted, nosotros planteamos un plan de empleo en el que no se establece ninguna cuantificación, como es lógico, porque eso debe surgir de la colaboración de los dos. Sí, pero me refiero a líneas maestras de ese plan. Bueno, pues miren, las líneas maestras... O filosofía de ese plan. Sí, la filosofía de ese plan es que nosotros somos conscientes de que Canarias es uno de los lugares del Estado español en los que se da una mayor cantidad de desempleo y donde se da también una cantidad muy importante de empleo precario de baja calidad. Y de economía sumergida. Y de economía sumergida. Entonces nosotros planteamos pues mecanismos de colaboración y de esto no se suele hablar, desde el Instituto Estatal de las Cualificaciones, que es un instituto que depende del Ministerio responsabilizado en los temas de empleo, donde se estudian qué cualificaciones se pueden potenciar, cuáles son las necesarias, es decir, qué titulaciones en formación profesional, en los distintos niveles, cuáles hay que potenciar en Canarias y para ello planteamos la colaboración del Instituto Estatal de las Cualificaciones con el Instituto Canario de las Cualificaciones. Que verdad, don Ricardo, que casi no se habla de ello, Instituto Canario de las Cualificaciones. No, eso pues, no se habla, no es que no se ha hablado, es que no existe. No existe. Entonces nosotros planteamos que de igual manera que hay un instituto estatal que analiza el mercado en toda España, pero que colabora con distintas comunidades autónomas, que tiene su correspondiente instituto autonómico de la cualificación, bueno, pues hay que estudiar qué cualificaciones hay que potenciar, porque a lo mejor hacen falta muchos mecánicos del automóvil. Mire usted, ahora irrumpe el tranvía, que es una nueva tecnología. Hacen falta, pero centenares y centenares y centenares pues, de conductores, de mecánicos, de personas dedicadas al mantenimiento, de informáticos. Bueno, pues eso tiene que recoger las líneas maestras de actuación del Plan Canario de Empleo. Que yo me he quedado aterrado con las declaraciones hace unos días del consejero de Economía será de Econosuya, ¿no? O de Econodeél, del Gobierno de Canarias, el señor Mauricio, donde ha dicho tajantemente que el plan, que las discusiones que tienen los cabildos insulares con el Gobierno de Canarias, con la consejera del Gobierno de Canarias que lleva los temas de empleo, es un ejemplo claro de que el Plan Canario de Empleo ha fracasado estrepitosamente. Eso está en la prensa, pues mire usted, yo le diría la fecha, pues en estos días últimos, ¿no? Sí. Bueno, es curioso, es que ¿no? tenemos, y entonces nosotros planteamos un plan de actuación también para el periodo 2004-2007 en materia de riesgos laborales y de seguridad laboral. Planteamos que en esos convenios se recojan claramente la evaluación de la calidad en el empleo, la estabilidad de los contratos, el fomento de la empleabilidad y el empleo estable entre los colectivos que tienen mayores dificultades de inserción en el mercado laboral, y nosotros planteamos un mecanismo de cooperación con las instituciones locales y con los agentes territoriales para el empleo. Señor Segura, ya se nos va el tiempo y lamentablemente, pero la entrevista ya debe ir finalizando, pero yo le plantearía dos cuestiones antes de acabarla. Yo que no me resistiría a plantearle dos cuestiones. Primera, capítulo somos islas, somos archipiélago, capítulo de las aguas, muy rápido, aguas marinas, aguas
capítulo de las aguas, y luego ya una última cuestión, y es si en ese futuro ministerio suyo de Fomento hay algún punto, ni de broma. Por un momento, ¿hay algún punto de infraestructuras clave que a usted le interese por lo menos mencionar? Pero primero las aguas, ¿no? Mire, salvamento marítimo, agua, salvamento marítimo. Es decir, el hundimiento del Prestige puso de manifiesto lo que puso de manifiesto. Una ineficacia, una falta de medios. Bueno, nosotros planteamos la creación de la Agencia Nacional de Guardacostas y de Servicios Marítimos del Estado español. Un ente nuevo, para todo el Estado. Agencia Nacional de Guardacostas y Servicios Marítimos, que englobe todo lo que está disperso en el Estado español, en la administración pública española, y que tiene competencia sobre la mar. Porque mire, competencia sobre la mar tiene la Guardia Civil del Mar, que tiene embarcaciones, el Servicio de Vigilancia Aduanera, que depende, la Guardia Civil del Mar del Ministerio del Interior, pero el Servicio de Vigilancia Aduanera del Ministerio de Hacienda, la Sociedad de Salvamento Marítimo del Ministerio de Fomento, las torres de control del Ministerio de Fomento, las torres de control que están en los puertos. La Armada tiene servicios de oceanografía y desde luego buques logísticos que podrían servir. El Ejército del Aire tiene también equipamiento que podría servir y que están deseosos de poder colaborar e integrarse en ese ente nuevo donde nosotros planteamos que se integre todo, la Dirección General de Pesca, etc. Y en Canarias, mire usted, nosotros tenemos un compromiso firme que me tomo la libertad de leérselo para que quede muy claro. Conscientes de la conveniencia de la delimitación de las aguas de soberanía española en torno al archipiélago canario y entre las islas que lo componen, potenciaremos la puesta en marcha de las iniciativas pertinentes en los foros internacionales con competencia en tales materias. Y con ello le digo que tenemos un firme compromiso de defender en los foros internacionales la soberanía de las aguas circundantes de Canarias y de las aguas interiores dentro del archipiélago canario. Muy bien, don José Segura. Si su partido, si el señor Rodríguez Zapatero es presidente, tratará de sacar adelante esos compromisos exclusivos para el archipiélago. Si su partido vuelve a quedarse en la oposición, por cierto, que todo lo sucedido en Cataluña se oye que les va a restar votos. Ya lo veremos. Bien, su tarea piensa que incluso dentro de la oposición va a ser provechosa para el electorado. Mire usted, yo me presento candidato al Congreso de los Diputados para salir elegido diputado. Mi función va a ser la de diputado durante 4 años. O bien diputado perteneciente al grupo parlamentario del Gobierno o del grupo parlamentario de la oposición. No tenga usted la más mínima duda de que si tenemos la suerte, transcurrido 4 años, de poder volver a tener un encuentro equivalente de este, yo estaré en condiciones de rendir cuentas de todos y cada uno de los compromisos recogidos aquí, porque habrán sido presentados en forma de proyectos de ley o iniciativas parlamentarias de distintos rangos en las Cortes Generales. Ese es mi compromiso. Muy bien, y el nuestro desde el Canal 8 también es de no esperar los 4 años, sino que de un modo periódico, digamos anual, Encantado. Pues ir revisando esos puntos rindiendo concretos. Rindiendo cuentas. Sí, esos puntos concretos para no esperar los 4 años, porque realmente la profundización de nuestra democracia tiene que ser además no dar un punto de vista de control, sino dar un punto de vista de análisis periodístico, de análisis televisivo en este caso, sobre aquellas cuestiones que se comprometen. Bien, pues, don José, mucha suerte, que gane el mejor. Que usted el 14... El mejor es el mejor programa, el del Partido Socialista. 14 de marzo que usted salga elegido diputado y nada más, ánimo y a la batalla de explicarle a la ciudadanía, de hacerle ver hasta dónde llega su compromiso y en qué puntos concretos. Por eso yo le agradezco muchísimo este encuentro porque en democracia, cuando se pide el voto, hay que precisamente explicar qué es lo que defendemos. Y yo he procurado en esta entrevista decirle a los ciudadanos, y agradezco mucho a Canal 8 esta posibilidad, pues mire usted, esto es lo que nosotros estamos planteando. ¿Y nada más? Pues nos despedimos de todos ustedes, los saludamos de nuevo y hasta un próximo programa durante esta época netamente electorales y de directo al objetivo.